Ayudó a un niño de la calle y cuando creció, este niño así le pagó. Hoy te voy a contar la historia de Adir Malek. Solía acompañar a su padre cada mañana a tomar el té en la misma mesa del parque al que solían ir a pasear cuando la madre de Adir aún vivía. Adir era hijo de un hombre importante. Su padre era un gran empresario que había sabido abrirse camino en la industria hotelera. Este hombre, pese a que su hijo, Adir, era su único heredero, nunca lo formó como una persona materialista, inhumano, déspota o cruel. Para fortuna suya, pudo formarlo en valores, haciendo de él un hombre con mucho corazón, compasivo y con un alto grado de empatía para los demás. Este niño creció entre mucho amor brindado por su padre y también entre muchos valores que cultivó con el paso de los años. Creció bajo las enseñanzas de su padre y el vivo recuerdo de amor de su madre. Por eso él no llegó a perderse por ningún mal camino. Algo que siempre mantuvo como conocimiento adquirido de su padre era que todos venimos al mundo para cumplir con una misión de amor y bondad. El padre de Adir, con el paso de los años, volvió a enamorarse de una mujer muy materialista. Ella era de posición económica elevada, pero a pesar de esto le encantaban los lujos, el dinero y el poder. Pese a que Estela tenía dinero, no era muy respetada entre las damas de sociedad, pues era considerada como una mujer un tanto vulgar y antipática. Era una persona poco gentil y que solo mostraba su mejor versión para con quien tenía algún motivo de conveniencia. Nadie entendía por qué el padre de Adir, un hombre tan bueno, había decidido casarse con una mujer como Estela. Sin embargo, cuando se lo cuestionaban, él siempre solía decir como respuesta que en realidad ella era una buena mujer, que generalmente la mayoría de personas la juzgaban muy duramente, pero eso era porque no la conocían tanto como él la conocía. Él decía que ella era una persona que, propio de que había sufrido mucho, tenía cierta forma de ser para con todos los demás, pero que en la intimidad de su hogar podía ver cuán bella era y cuán bello era el corazón que tenía ella. El padre de Adir tuvo una época en la que sus mayores competidores estaban a la espera del más mínimo error de parte suya. Él era, después de todo, el rey de la industria que manejaba en su negocio y por consecuente tenía muchas personas admirándolo, pero también a muchas otras intentando perjudicarlo. El padre de Adir, como el buen hombre que era, intentaba a toda costa nunca verse involucrado o vinculado con este tipo de personas, evitando siempre hacer cualquier acción que pudiera favorecerlos, pues no eran personas de bien. Sin embargo, y como es natural en todo negocio, no había chance en él a que pudiera erradicarlos de su campo laboral. Una mañana, el padre de Adir conversaba con Rami, su chofer, mismo hombre que había sido su mano derecha durante tantos años. Rami no era solo un chofer, era su mejor amigo, a quien el padre de Adir le había dado trabajo cuando él formó una familia a muy temprana edad y tuvo una posición económica un poco complicada. El padre de Adir se notaba muy preocupado aquella mañana. Incluso podría decirse que hasta estaba bastante nervioso, cosa que era muy poco usual en él. El chofer, Rami, quien también era su mejor amigo, decidió hacerle saber que contaba con todo su apoyo. En cuanto Rami le dijo estas palabras, pudo observar por el retrovisor que el padre de Adir estaba a punto de quebrarse. Entonces detuvo el auto y al notar que el hombre estaba al borde de las lágrimas, decidió bajarse del vehículo, salir de él y darle un fuerte abrazo. En ese momento, el hombre se quebró, estalló en llanto, liberando toda la carga emocional que venía cargando ya supuestamente por varios meses de tensión. El padre de Adir solía ser un hombre muy reservado, pero extrañamente en esa ocasión decidió compartir uno de sus mayores deseos con su fiel amigo, Rami. El hombre le comunicó a su amigo y chofer su voluntad de que si algo llegara a pasarle, él debía encargarse de ver que su testamento se cumpliera al pie de la letra, pues en él dejaba prescrito todo a la perfección para que nada le faltara a las personas que amaba. Tan solo un par de semanas después,
el padre de Adir, misteriosamente, fue encontrado entre un par de montañas, entre los escombros y partes rotas de su auto que se había volcado cuesta abajo por un barranco. Todos los testigos que fueron parte de la investigación verificaron que conocían bien al hombre y sabían que la forma de manejar que tenía siempre él era bastante responsable, bastante precavida, pues solía ser un sujeto que nunca manejaba a una velocidad de más de 80 kilómetros por hora. Y esto salía como testimonio de la boca de sus propios amigos. Incluso Rami verificó que esto siempre era correcto. Adir, de tan solo 9 años, recordaría para siempre aquel día como el peor que le tocó vivir. Ahora estaba solo en el mundo. Estela, el día del funeral, fue vista junto a Adir como la noble madre que el padre de Adir siempre comentó que ella era. Las personas en aquella ocasión pudieron comprobar que efectivamente el hombre que algún día había sido un exitoso empresario no estaba tan equivocado, pues en Estela se veía a una viuda que realmente estaba dolida por la partida de su amado, y a una madrastra que consolaba a un niño que no era suyo, pero lo consolaba con todo el amor que una madre podía desprender. Al cabo de 2 semanas, llegaron 2 eventualidades que estaban próximas a manifestarse. Estas eran el cumpleaños de Adir y la lectura del testamento. Estela informó a Rami que para el cumpleaños de Adir, él debía dejar listo el coche, pues ella se encargaría de conducir y llevarse al niño junto a ella fuera de la ciudad para que pudiera despejar su mente y respirar otros aires y así hacer el intento de olvidar un poco el mal momento y todo lo malo que había ocurrido en esos días. Estela junto a Adir partieron de casa con la esperanza de encontrar paz en aquel viaje, pero cuando iban tan solo a la mitad del camino, el auto fue impactado brutalmente por otro vehículo. Para cuando llegaron los policías a la escena del accidente, solo encontraron desmayada a la mujer entre vidrios rotos y el auto volcado. No había rastro alguno del niño por ningún lado. Estela fue quien ante los ojos de todos era la víctima de la historia, pues había perdido a su esposo y al hijo del hombre que amaba, a quien el día en que cumplía 10 años logró ver por última vez. Al retornar Estela a la ciudad, inició investigaciones para averiguar qué fue lo que pasó con Adir. La lectura del testamento se retrasó 1 semana más debido a todo el accidente que había ocurrido, pero tras esta semana, el abogado le hizo saber a la reciente viuda que ya debían dar la lectura del testamento, pues habían transcurrido más días de lo que se debería esperar. Aquel día de la lectura se pudo evidenciar que el padre de Adir había dejado como último deseo que sus seres amados llegaran a amarse y protegerse mutuamente. En el testamento decía que todos sus bienes quedaban para su hijo, pero que Estela los manejaría hasta que él cumpliera la mayoría de edad y pudiera así ella direccionar, o mejor dicho administrar, todo el patrimonio en beneficio de su hijo y su querido amigo Rami. Pese a que el niño sería el heredero total de todos los bienes y posesiones de su padre, Estela administraría el dinero hasta que él, como dijo su padre en su testamento, cumpliera la mayoría de edad. Pero en el testamento había otra cosa más añadida, y era que también ella podría disfrutar de los beneficios de toda esta herencia. También añadía que para cuando Adir creciera y cumpliera la mayoría de edad y su persona tuviera validez legalmente y ya administrara toda su herencia, también debía ser generoso y gentil, pues sería su tiempo de manejar todo, pero no debía hacerlo sin olvidar que también debía cuidar con esa fortuna a su madrastra. Estas fueron las últimas voluntades del padre de Adir. Al Adir estar desaparecido, aquel deseo por voluntad del juez quedó invalidado. Estela sería la única heredera. Rami
quien era un hombre con un sentido de intuición muy desarrollado, empezó a sospechar algo dentro de todo esto, pues le resultaba una enorme coincidencia la línea temporal en la que se habían dado las cosas, así que no perdió tiempo e inmediatamente tras acabar con la lectura del testamento, fue con el investigador privado del padre de Adir y le pidió que investigaran a Estela. Tan solo unas semanas después, la mujer de Rami le pidió que le llevara unas medicinas a su madre, que vivía en el pueblo más cercano a las afueras de la ciudad. Rami accedió y al llegar al pueblo, mientras se encontraba manejando, vio a lo lejos a Adir. Pensó por un momento que sus ojos lo engañaban, que tal vez el sentimiento de tristeza le estaba jugando en contra, volviéndolo loco, pero no le importó parecer un orate cuando de pronto, en un impulso de emoción, abrió la puerta del vehículo y dejando el auto encendido con la puerta abierta en medio de la pista, bajó corriendo y gritando el nombre del niño. Adir, al oír que lo llamaban, volteó y Rami corrió hacia él. Al llegar a su lado, lo abrazó como si fuera su propio hijo, de quien se estuviera tratando esta situación, pues él era el hijo de su mejor amigo. Rami llevó al niño a la ciudad, pero cuando estaban llegando a esta, recibió una llamada del investigador personal, el mismo que hace una semana Rami había contratado. El hombre le comunicó que debía llamar a las autoridades inmediatamente, no acercar al niño por nada del mundo a la mujer y exponer todas las pruebas del caso que él había podido encontrar, pues resultaba que Estela estaba ligada con las personas que habían ocasionado el accidente automovilístico del padre de Adir. La mujer tenía conocimiento del testamento, según el testimonio del abogado, pues el padre de Adir lo había modificado en presencia de ella. Ella había planeado todo, y para evitar sospechas incluso, había planificado el accidente que ella sufriría junto con el niño, y sería planificado de esta manera para que nadie sospechara de que ella tenía algo que ver con todo esto. En aquel accidente que ambos sufrirían, misteriosamente el niño desaparecería, tras lo cual ella quedaría como única heredera de todo. Esta era la intención de Estela. Rami no desperdició ni un minuto y se encargó de manifestar todo esto a las autoridades. Inmediatamente las autoridades procedieron a arrestar a Estela por conspiración y homicidio de primer grado. Además, luego de largos meses de juicio, Estela fue sentenciada a largos años de prisión sin derecho a fianza. Adir hasta la fecha se ha encargado de darle a Rami una vida de lujos, con todas las comodidades posibles para que nada le falte ni a él, ni a su esposa, ni a sus hijos. Adir, con el tiempo, creció y se volvió una persona muy grata, muy agradecida para con este hombre tan bueno, que lo salvó de la calle, lo salvó de ser un huérfano, pues en el momento en el que lo encontró vagando por las calles de un pequeño pueblo, Adir era tan solo un niño y de no haber sido por Rami, nunca habría regresado a casa. Adir siempre fue consciente de la suerte que tuvo, pues pese a que perdió a su padre biológico que lo amó tanto como él lo amó a él, era consciente de que Dios y su padre le habían dejado a él mismo un honorable padre sustituto llamado Rami. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta hermosa historia y hazme saber inmediatamente si te gustó, dejándonos un like por este video antes de ver el siguiente.